Buenas tardes. Bienvenida a todos las personas que nos honran o nos honráis con vuestra asistencia. La bienvenida también a nuestro conferenciante, don Alfonso Peralta, de quien diría muchas cosas positivas, pero no quiero estropearle la presentación a nuestra académica doña Rosario Jiménez Rubio, que es quien va a hacer la presentación de conferenciante. La materia, ya lo sabéis, los desafíos de la inteligencia artificial desde una perspectiva jurídica. Así que tiene la palabra doña Rosario Jiménez Rubio. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Y me corresponde realizar la presentación de don Alfonso Peralta Gutiérrez, que es un magistrado muy joven, al que nos complace recibir en la Real Academia, porque los temas que trata y la profundidad con que los trata es exhaustiva y además trata una serie de temas que son especialmente interesantes, actuales y muy importantes, de una gran relevancia jurídica y de extremada actualidad. Él es magistrado juez, actualmente titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Guadix. Antes ha servido como juez en Roquetas de Mar, en número 1, en Vera, número 4 y también en Guadix, número 1. Es además miembro de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional, de la División Penal. Y esto es de gran trascendencia, el primer español y primer magistrado que ha sido nombrado miembro del Comité Consultivo de la Inteligencia Artificial de la Comisión Europea de Eficiencia de Justicia del Consejo de Europa. Como veremos, será una de las líneas de investigación y de conocimiento donde él ha destacado, es el de la inteligencia artificial, especialmente, donde está trabajando muchísimo. Es consultor de la UNESCO para el Comité Global Toolkit de Inteligencia Artificial and Rule of Law, la caja de herramientas global sobre inteligencia artificial y Estado de Derecho, y directrices de UNESCO para el uso de la inteligencia artificial por operadores judiciales. Fue designado por el Consejo General del Poder Judicial miembro del Comité de Digitalización de Cooperación Internacional de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea. Es codirector del curso Derecho e Inteligencia Artificial del Plan de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, organizado junto con la Universidad de Granada y co-coordinador del libro con el mismo título fruto de dicho convenio, el lugar y el momento en el que nos conocimos él y yo y donde hemos tenido oportunidad de empezar a trabajar juntos en muchas ocasiones, afortunadamente. Es codirector también del Máster Digital Law and Business Tech de la Escuela de Dirección y Altos Estudios. También es miembro del Comité Técnico de Normalización de la Inteligencia Artificial y Big Data, de normalización en el campo de la inteligencia artificial de la Asociación UNE, que ha sido designada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ante la Comisión Europea y es una asociación acreditada ante los organismos de normalización internacionales europeos y americanos. Está haciendo su tesis, es doctorando en Derecho, como yo también, en la Universidad de Granada, y su tesis va a versar sobre la tecnocensura de los algoritmos a la libertad de expresión, un tema interesantísimo, de gran actualidad. Es juez español interesado, por supuesto, en derecho digital, como estamos viendo, y distintas ramas del derecho tecnológico, como el proceso judicial tecnológico, la justicia predictiva, la ciberseguridad, el cibercrimen, inteligencia artificial, redes sociales o TICs. Sobre todo ello, ha estado trabajando, dando charlas, conferencias, ha escrito publicaciones sobre inteligencia artificial, derecho, ética de la inteligencia artificial, el marco normativo de la inteligencia artificial, la justicia predictiva, la policía predictiva, la justicia digital, los juicios telemáticos, la vigilancia masiva, los sistemas de encriptación, las redes sociales, la tecnocensura, la moderación del contenido online, la desinformación, las fake news, entre otras materias, muchísimas materias las que ha abordado últimamente en los últimos años. Tiene formación en pensamiento basado en el riesgo y es certificado como auditor con las ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad,
14.001 de sistemas de gestión medioambiental, 37.001 sistemas de gestión antisoborno y auditor líder 45.001. Ha sido ponente en múltiples foros, donde yo he sido testigo directo, tanto en España como en el extranjero, para UNESCO, para el Poder Judicial holandés, para el Poder Judicial egipcio, junto con la Universidad de Naciones Unidas, Global Legal Tech Hub, Universidad de Turín, Escuela de Derecho Avanzado en Italia, junto con la Unión de Abogados Europeos, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en Argentina. Ha participado en el Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales en Colombia, en el Consejo Consultivo de Transformación y Cultura Digital de México, en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en el Consejo General del Poder Judicial, por supuesto, en INCIBE, en el Centro de Estudios Jurídicos, en la Cátedra Microsoft, en la Cátedra Legal Tech, en el Ejército de Tierra, en Odisea, una asociación importantísima sobre inteligencia artificial, en el Consejo General de la Abogacía Española y sobre todo también en el Colegio de Registradores, donde recientemente también hemos coincidido en temas de inteligencia artificial con un seguimiento masivo por parte de muchísimas personas interesadas, tanto online como presencialmente. Es profesor en el Máster Legal Tech y Regulación Energética de la Universidad CEU San Pablo, en el Departamento de Formación del despacho Cremades Calvo Sotelo y en el Máster de Negocio y Derecho de Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual del Centro Universitario Villanueva. También es profesor invitado aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Es miembro del panel de expertos para asistir al programa Euromed Justice de Eurojust en materia de cooperación internacional. Es juez especializado en cooperación internacional en el Juzgado de Roqueta de Mar. Tiene la medalla al mérito policial de la ciudad de Guadix por las operaciones realizadas en pro de la seguridad ciudadana y la convivencia de la comarca de Guadix y es miembro de proyectos de investigación de la Fundación Cotec, de la Complutense de Madrid o de la Universidad Newcastle de Australia para la Asociación Americana Law and Society con sede en la Universidad de Massachusetts. Es miembro de la Asociación Odisea, del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial y miembro de la World Jurist Association. Hoy nos va a tratar de este tema, precisamente de los desafíos de la inteligencia artificial desde una perspectiva jurídica. Sus conocimientos, como hemos visto, son abundantísimos y su currículum, a pesar de su juventud, va creciendo exponencialmente. No será la primera vez que lo escuchemos en la Real Academia, esta desde luego va a ser la primera, pero no será la última. Le cedo la palabra y espero que disfruten como yo cada vez que lo escucho, porque no tiene desperdicio nada de lo que dice. Quédense con todo. Bueno, pues muchas gracias a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación por la invitación y la cariñosa y completa presentación de Rosario de Charo, una buena amiga que nos ha acompañado en este tema desde hace tiempo. Cuando recibí la invitación, pues no puedo más que aceptarla y además pues mostrarme totalmente abrumado, pues porque bueno, todavía me considero joven a pesar de que voy peinando canas y detrás de un niño pequeño, pero bueno, una invitación de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, pues para mí es un completo honor y un placer estar aquí. Bueno, lo que voy a hablar es sobre la inteligencia artificial, sobre el derecho digital, lo que antes eran nuevas tecnologías, que se llamaba así hace ya pues cerca de 10 años, no es que sea presente, es que ya es futuro y todos los días nos viene a la cabeza pues la protección de datos, el comercio electrónico, el blockchain, la big data, el cloud computing, inteligencia artificial, drones, robótica, ciberseguridad, cibercriminalidad. Estas cuestiones manejan no solo el mayor número de dinero y de negocio en el mundo y son no solo el presente, sino también el futuro. Con lo cual analizaré la inteligencia artificial desde esa posición de cuarta revolución industrial y sobre todo los desafíos jurídicos que se nos plantean en distintos ámbitos, así como conclusiones pues la necesidad de una inteligencia artificial responsable y cómo puede afectar esta tecnología al ámbito de justicia, que es al que me dedico.
La inteligencia artificial será la cuarta revolución industrial, ya se anticipa, y una transformación digital sin precedentes que, por supuesto, va a afectar a todos los ámbitos y, sobre todo, también al ámbito jurídico y judicial. Andrew Ng, uno de los principales gurús de inteligencia artificial de Silicon Valley, pues lo denomina la nueva electricidad y, por lo tanto, va a revolucionar todas las industrias y toda la forma de vida. En el ámbito jurídico y judicial, que está llamado a transformar la administración pública, ya se habla de una nueva disciplina jurídica, el denominado Robot Law o Derecho de los Robots. Y esto supone que debemos conocer no solo los ámbitos técnicos de la inteligencia artificial, sino también van a tener personalidad jurídica los androides o los robots, habrá que matricularlos o registrarlos, que fue uno de los temas que hablamos en el Colegio de Registradores. En caso de fallo de un robot, ¿quién asume la responsabilidad civil? ¿Cómo va a afectar al ámbito de la salud, los cuidados, la robótica? ¿Qué inteligencias, qué tecnologías están utilizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Qué problemas plantean a nivel de ciberseguridad, pero también a nivel de democracia, a nivel de derechos humanos? Un mundo dominado por las plataformas digitales, ¿puede desarrollarse una inteligencia artificial ética y sostenible? Y, por supuesto, ¿cómo va a modificar a las administraciones públicas, al mundo jurídico y al mundo judicial? Los pronósticos, los estudios, consideran que la inteligencia artificial podría añadir alrededor de 14 billones, en millones de euros a la economía global en 2030 y duplicar las tasas de crecimiento para 2035, que todavía dichos números siguen hoy vigentes. Si miramos las principales empresas tecnológicas en el año 2005, las principales empresas mundiales en el año 2005 y actualmente por capitalización bursátil, hemos pasado de industrias clásicas a que 9 de las 10 mayores empresas del mundo se dedican a tecnología y además son norteamericanas. Un 92% de los datos del mundo occidental, todo lo que tenemos en nuestro teléfono, está principalmente en manos norteamericanas y solo un 4% está en manos europeas. Así vemos no solo que se trata de compañías que están entre las principales de capitalización bursátil del mundo, sino que algunas de ellas tienen un valor de mercado superior al PIB de muchos países. Así vemos como Apple vale igual que Brasil, Amazon como Corea del Sur, o por ejemplo Microsoft tiene el mismo valor que el PIB de nuestro país, de España. Esto es lo que se denomina o ha venido denominándose un capitalismo digital, tecnocapitalismo o capitalismo de datos o de vigilancia. Ante esta situación, ante este escenario, la Comisión Europea ha diseñado su denominada Estrategia Digital para Europa, por lo que propone una inversión pública y privada de más de 20.000 millones de euros en el periodo de 2018 a 2020, pero con un incremento progresivo que se irá produciendo hasta 2027. Si comprobamos esta estrategia digital europea a través del programa Horizonte Europa, donde se invertirán más de 1.000 millones de euros al año, la Comisión igualmente movilizará inversiones adicionales en sector privado y Estados miembros con una inversión anual de 20.000 millones de euros. Como podemos ver, son números de locura. Todo ello, además, financiado con unos fondos denominados Next Generation, que se basan en 3 pilares. Un pilar verde, un pilar digital y lo que yo denomino un cajón desastre. Al final, lo que trata Europa es de solventar 3 problemas de soberanía. El primer problema sería el problema digital, la denominada soberanía digital. Como hemos mencionado, no depender de esos datos americanos y también chinos. Lo segundo, si bien se denomina lucha contra el cambio climático, bajas emisiones, medio ambiente, estamos viendo actualmente que se trata de una dependencia muy importante del gas ruso, argelino o del petróleo árabe, lo que se denomina una soberanía energética. Y por último, ese cajón desastre que abarca empleo, movilidad, inclusión social, pero sobre todo mejor administración pública. Y es lo que yo denomino una integración hacia unos Estados Unidos de Europa que se va produciendo no solo con una financiación sobre todo de fondos europeos, sino también
con una política que se apoya en una estrategia digital normativa o de policy. Y es que hemos pasado de las antiguas directivas europeas a reglamentos europeos que no dependen de los Estados miembros y de su transposición, sino de los principios de efecto directo y de primacía. Como vemos, esta estrategia digital europea se compone de cerca de 20 reglamentos que o se han aprobado, o se están aprobando, o se aprobarán en los próximos meses. Reglamento de datos, reglamento de gobernanza de datos, ya conocemos el Reglamento General de Protección de Datos, la regulación e-privacy y el Privacy Shield, el intercambio de datos entre Estados Unidos y Europa, regulación a nivel de ciberseguridad a través de la única directiva de esta estrategia NIS2, pero también a través del Reglamento de Ciberresiliencia, plataformas digitales reguladas a través del mercado, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, la Ley, por supuesto, de Inteligencia Artificial y Ley de Chips, Reglamento de Criptoactivos o Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación. Ya estamos comenzando a denominar a los reglamentos europeos como leyes, asumiendo propiamente que se trata de normativa interna. En los próximos años, como hemos visto, todo girará en torno al denominado eje digital y, por lo tanto, se hace necesaria una formación en este sentido. Según Moisés Barrio, uno de los grandes especialistas en la materia, un jurista exitoso del siglo XXI debe no solo aprovechar las herramientas digitales para llevar a cabo las tareas monótonas, sino también tener un punto de vista sugerente que el software no puede proporcionar. Es decir, un jurista del siglo XXI debe no solo conocer la normativa digital, sino también conocer aquellas herramientas digitales que nos ayuden para aquellas tareas menos creativas, de menos valor añadido y automatizar aquellas más monótonas, tediosas o repetitivas, aprovechando la combinación de tecnología y software en servicios legales. Sin embargo, en estas herramientas, los juristas hemos de ser parte del diseño y entrenamiento de las mismas, para garantizar que son conforme a derecho y su operatividad real. En palabras de Lessig, no se trata de que el código es la ley, sino que se trata de que el código deba respetar la ley, deba respetar la normativa. Por lo tanto, la Carta Ética Europea sobre el uso de inteligencia artificial en sistemas judiciales y entorno establece que los sistemas judiciales deben buscar mejorar la eficiencia y calidad de la justicia y para ello fomentar el uso de tales herramientas y servicios. Y destaco, no se trata de digitalizar por digitalizar. Y es que cuando estamos ante tal cantidad de fondos, de dinero, de hitos y de planes y proyectos europeos, se ha de digitalizar con un propósito concreto, que conlleve una verdadera mejora y transformación digital. Hemos visto que muchas tareas ya son susceptibles de automatización. Existen muchos proyectos del Ministerio de Justicia. El propio Real Decreto reciente 6 del año 2023 ya habla de decisiones judiciales automatizadas, proactivas y decisiones asistidas. Existen multitud de herramientas de LegalTech para búsqueda de jurisprudencia, análisis de documentación, elaboración de borradores y contratos, análisis de miles de juicios, casos y sentencias, para extractar la información más relevante, para interpretarla, para aprender con ella, sistemas de aprendizaje automático. Con lo cual, si algo nos ha de quedar claro a los profesionales del derecho, es la imposibilidad de parar una revolución tecnológica de este calado, que nos guste o no, ha venido para quedarse. Al final, se trata de compararlo con el genio, al que no se puede volver a meter en una botella, ni tampoco se trata de un expediente en el ámbito de justicia que podamos meter en un cajón. Hemos de recordar el primer antivirus, Reaper, que fue desarrollado para eliminar el primer virus, Creeper, o hasta más de 15 años después del desarrollo de carruajes y únicamente debido a la inseguridad y el caos que provocaban con el coche de caballos, no se creó la primera propuesta de reglamento de circulación por William Phelps. Con lo cual sabemos que la regulación va por detrás de la sociedad y de sus avances tecnológicos. Con lo cual se nos plantea la disyuntiva de si la inteligencia artificial, y este es uno de los mayores miedos, acabará sustituyendo a los jueces y abogados.
Todos los días hablamos y escuchamos de inteligencia artificial. Se trata del fenómeno de moda, con muchas expectativas, pero también con muchos malentendidos. A menudo los medios de comunicación se hacen eco de noticias que presentan la inteligencia artificial como una tecnología capaz de resolver todos los problemas. Sin embargo, esos anuncios del primer abogado robot que iba a jubilar a la tecnología han acabado en fracaso, con resultados de mala calidad, de edición, ausencia de análisis jurídico, o por ejemplo, jueces y abogados que usando ChatGPT no han revisado las referencias y han acabado citando sentencias o leyes falsas e inexistentes, lo que podría provocar una vulneración del código deontológico de la abogacía española, al igual que de las normas éticas, judiciales, e incluso podríamos plantearnos si se trata de una comisión de estafa procesal del artículo 257 del Código Penal. Al final, los sistemas de lenguaje natural son herramientas de lenguaje, pero no de conocimiento. En palabras de David Hurtado, saben hablar, no saben cosas, y quizás hay que acometer, hay que asumir el consejo de que no le preguntemos a la inteligencia artificial todavía aquello que no sepamos la respuesta. Incluso si preguntamos al propio ChatGPT, nos reconoce que no va a sustituir al ser humano, con lo cual no solo se trata de una creencia humana, sino que las propias máquinas, la propia inteligencia artificial, reconoce que servirá para todas las tareas, los patrones, las tendencias, la decisión, planificación de estrategias, para ser más eficiente y hacer mejor uso del tiempo. Igual ocurre con los jueces. Incluso en esta página web, por ejemplo, que no se basa en cualquier estudio, sino que se trata de un informe de los profesores Benedict y Osborne, titulado El futuro del empleo y qué tan susceptibles son los empleos a la informatización, el porcentaje todavía queda reducido en abogados a un 22% y en jueces y magistrados a un 21%. Con lo cual, uno de los quizás mitos y leyendas urbanas que hay que desterrar son los denominados jueces robot. A continuación, se nos plantean distintos desafíos de la IA a nivel jurídico que iré mencionando: cibercrímenes, policía predictiva, reconocimiento facial, biometría, scoring, IA en justicia, responsabilidad civil o propiedad intelectual y protección de datos. Ya estamos viendo los primeros deepfake, las primeras ultrafalsificaciones, que si bien nos pueden producir risa, pueden ser humorísticas, lo cierto es que también están surgiendo los primeros ciberdelitos cometidos mediante la utilización de tecnología de inteligencia artificial, de imágenes o de vídeos sintéticos, la denominada pornografía sintética. Todos conocemos también el famoso caso de las denominadas niñas de Almendralejo, donde unos compañeros suyos utilizaron una aplicación de Telegram para desnudarlas y hacerlo circular entre sus compañeros. Se plantea bajo qué precepto del Código Penal se pueden subsumir estas conductas. ¿Es un delito de pornografía infantil, un delito de acoso o de stalking del 172 ter, el denominado porno vengativo recientemente legislado del 197.7, un trato degradante, merece una protección civil de la Ley Orgánica 182 o es asimilable a jurisprudencia de los denominados casos de Tobles, la sentencia del caso Pataki o de Melanie Olivares de 24 de julio del año 2012 o de 11 de marzo del año 2014. Y yo planteo sobre todo si ha de existir también una responsabilidad civil o penal, en cuanto que ya existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, de aquellas plataformas que permiten este tipo de aplicaciones. Y es que uno de los principios básicos de la inteligencia artificial ha de ser la beneficencia, el hacer el bien. No se me ocurre un propósito bueno para una aplicación que desea desnudar a otra persona sin su consentimiento. Ya estamos viendo casos de demandas en los tribunales, y es que veremos que el reglamento de inteligencia artificial todavía le queda tiempo, como por ejemplo el caso de Kailan Jung. Utilizando esta aplicación que vemos, que se trata de una aplicación que sustituye las caras de personajes famosos en cine
o en televisión para poder introducir la propia, pues este demandante que participó en programas de telerrealidad, incluido el Gran Hermano, ha demandado a esta aplicación por no haber dado su consentimiento a la aplicación Neocórtex para utilizar su imagen y no haber recibido nunca compensación por ello, beneficiándose la aplicación, beneficiándose la empresa de dicha utilización. Y curiosamente lo ha hecho no a través de una vulneración del derecho al honor, del derecho a la imagen, sino a través de la violación del derecho de publicidad bajo la sección 3344 del Código Civil de California, puesto que se trata de productos pagados con un ánimo de lucro. Estamos viendo también las primeras estafas de los denominados casos de CEO, falsificación de voces que aparentan ser reales y que se están utilizando para llamadas dentro del ámbito empresarial. O la IA generativa es capaz de crear ya programa maligno a través de un gemelo malvado de ChatGPT denominado WonGPT que genera código malicioso. Igualmente, estos sistemas, grandes sistemas de lenguaje natural, pueden redactar textos muy auténticos que pueden ser extremadamente útiles para el phishing, de tal manera que ya no sea necesario ni siquiera el elemento humano para esos delitos. Recientemente ha publicado el propio Europol un informe sobre el impacto de estos modelos de lenguaje en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el ámbito penal. Es lo que se denomina la Dark AI o la IA oscura y que es experta en aprender y adaptar sus técnicas para vulnerar los sistemas de seguridad. La denominada policía predictiva es el uso de técnicas de análisis principalmente cuantitativas para identificar objetivos potenciales que requieren intervención policial y prevenir delitos o resolver crímenes del pasado mediante pronósticos estadísticos. Estoy seguro que han visto Minority Report, esa película de Tom Cruise, donde se puede predecir la comisión de un delito antes de cometerlo. Dentro del artículo 5 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ya aprobado definitivamente y pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, se ha introducido como un elemento prohibido estos servicios, aquellos que estén destinados a realizar evaluaciones de riesgo de personas con la finalidad de evaluar o predecir la probabilidad de que una persona física cometa una infracción penal basándose únicamente en la elaboración de perfil o en la evaluación de los rasgos y características de personalidad. Y esto es muy importante, puesto que lo que está prohibido serán cuando se basen únicamente en elaboración de perfiles o rasgos o características de personalidad. Si se combinan estos sistemas predictivos con hechos objetivos y directamente verificables relacionados con una actividad delictiva, no será una práctica prohibida, sino que será una práctica de alto riesgo. Igualmente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se les establece como alto riesgo aquellos sistemas que sean para evaluar el riesgo de ser víctimas de infracciones penales, de delinquir, de polígrafos, herramientas similares, evaluar la fiabilidad en el curso de la investigación o enjuiciamiento de las pruebas y aquellos, como decía, que no están basados únicamente en personalidad, sino también en hechos objetivos y actividad delictiva. Esto que puede sonar a ciencia ficción ya ha llegado a distintos tribunales del mundo. Uno de ellos es el proyecto de detección que se dio en los Países Bajos, en la localidad de Roermond, y que era para luchar contra el denominado bandidaje móvil. Sin embargo, Amnistía Internacional solicitó una evaluación previa sobre su afectación a los derechos humanos. Con cámaras y sensores, la policía vigilaba las distintas carreteras y vías de acceso y atribuía una probabilidad o puntuación de riesgo a cada vehículo. Sin embargo, esto no contaba con cobertura legal, en cuanto que el artículo 160 de la Ley de Tráfico holandesa no permite dicho control sin previo aviso, sin posibilidad real de elegir o de someterse, en cuanto que se trata de una cuestión similar a la legislación anglosajona de la causa probable. Con lo cual, cuando un vehículo era identificado como de alto riesgo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo interceptaban, comprobaban los documentos de identidad
y se comprobó que no solo no existían las salvaguardas legales adecuadas para prevenir y dar el alto de forma arbitraria y discriminatoria, sino que además este sistema tenía un sesgo hacia aquellos matrículas y ciudadanos de países del este, por lo cual el Tribunal Supremo holandés lo declaró inconstitucional. Esto nos puede recordar a dos sistemas que tenemos en vigor en España, tanto el sistema de valoración policial de riesgo de violencia contra la mujer, el sistema Biogen, que consiste en ayuda a los agentes para valorar el riesgo de que una mujer denunciante vuelva a sufrir a corto o medio plazo dichos delitos. Se trata de una valoración policial del riesgo y una valoración policial de la evaluación del riesgo, que lo cataloga, como todos sabemos, como no apreciado, bajo, medio, alto o extremo, o de especial significación. Cierto es que no es judicial, es policial y que no tiene por qué vincular a fiscalía, juzgados y tribunales para adoptar o denegar una medida cautelar, que es un indicio y un instrumento más a valorar en sede judicial. Sin embargo, dentro de la guía de procedimiento de este sistema, se tienen en cuenta a efectos de la valoración la edad, lo que nos recuerda, por ejemplo, a sistemas como HART. Se tiene igualmente, en cuanto a la valoración, las cuestiones laborales y económicas, despidos, situación de tensión en el trabajo, problemas financieros o de deuda, e incluso también la procedencia cultural, los orígenes de la víctima, de aquellos países que tengan arraigados valores sexistas. Sin embargo, desconocemos qué países o qué estudios lo justifican como tal. Si nos vamos a la jurisprudencia norteamericana, vemos como, por ejemplo, el sistema HART se probó un sesgo aporafóbico, donde se aumentaba notablemente el riesgo a aquellas personas de bajos recursos. Igualmente es conocido el sistema PREDPOL para dotación policial, que aumentaba el número de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aquellas comunidades de color o de escasos recursos económicos. Ello supuso no solo unas controversias, sino que en ciertas ciudades como Los Ángeles han dejado de utilizarse estos sistemas de policía predictiva. Recientemente se auditó el denominado sistema Biogen por Ethics Foundation y la Fundación Ana Bella de Mujeres Supervivientes, y consideraban que no solo existía un sesgo respecto a las mujeres con pocos recursos, que les atribuía un menor número, sino que no se les permitió el acceso a los datos. Se considera una calidad de datos mejorable, sobre todo a nivel de entrada de datos, y bueno, desconocemos esos factores tanto de edad, de situación económica como de nacionalidades que pueden influir en dichos supuestos. Con lo cual hemos de recordar en este sentido las palabras de la auditora de que estos sistemas necesitan una supervisión humana que sea consistente y que sea de garantías. En este sentido, no solo se trata de Biogen, como he mencionado, sino también del proyecto RISCAMBI. Recientemente ha sido noticia en medios de comunicación y se trata del riesgo de reincidencia de la población penitenciaria. Y lo cierto es que se discute igualmente la falta de transparencia, la falta de control, la falta de auditoría. En España tenemos también otros sistemas de policía predictiva, el denominado Veripol, capaz de detectar posibles denuncias falsas en robos con violencia e intimidación. Sin embargo, expertos como Lorena Jaume Palasí, directora ejecutiva de Algorithm Watch, sostiene que esta herramienta tiene sesgos machistas y lo cierto es que no consta auditoría al respecto. El reconocimiento facial y la biometría es otro de los puntos más importantes del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y que ha pasado de estar prohibido a ser un sector de alto riesgo. Como decíamos, en cuanto al reconocimiento facial y la biometría, existen distintas modalidades y hemos de distinguir aquel que se basa únicamente en imágenes captadas de Internet, aquel que es reconocimiento facial a tiempo real, reconocimiento facial en diferido y el denominado social scoring o puntuaciones al respecto. Respecto al segundo supuesto, el reconocimiento facial de raspado de imágenes o el denominado web scraping,
Uno de los casos más famosos es el Clearview, caso norteamericano. Esta aplicación tiene en su base de datos más de 10.000 millones de imágenes faciales utilizadas mediante web scraping, mediante raspado de imágenes sin autorización extraídas de redes sociales, medios de comunicación, fichas policiales, blogs, vídeos de YouTube, etc. Una vez que se realiza dicha comparación, se cruza, se machea y se obtiene un resultado. Un periodista español comprobó en esa base de datos que tenían 22 fotogramas y fotografías suyas. Se han abierto numerosos procedimientos sancionadores en Italia, en Canadá, en Reino Unido, en Francia, en Grecia, y sanciones no solo a la empresa, sino también, por ejemplo, en Suecia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han utilizado estas herramientas sin un soporte legal ni constitucional. Quizás lo más importante de ello es el acuerdo que se ha producido ante la juez Sharon Johnson Coleman del Juzgado Distrito Norte de Illinois para evitar una demanda colectiva cuyo importe millonario no se ha hecho público. Las categorizaciones biométricas, el social scoring, las clasificaciones individuales se encuentran igualmente prohibidas y únicamente se permiten en dichos supuestos de alto riesgo, y se introduce la posibilidad de reconocimiento facial a tiempo real por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para búsqueda de víctimas de secuestro, trata de seres humanos, explotación sexual, prevención de amenazas reales, actuales, previsibles, localización e identificación de sospechosos o autores de cometer delitos. Con lo cual veremos solicitudes, oficios policiales de autorización judicial de utilización de reconocimiento facial a tiempo real en ciertos supuestos de gravedad, de probabilidad y magnitud con ciertas limitaciones temporales, geográficas y personales, y con una autorización judicial previa o posterior en supuestos de urgencia en un máximo de 48 horas. Se requerirá, por lo tanto, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de incluir un artículo 588 nonis que permita la cobertura legal de esta nueva tecnología. El otro será el reconocimiento facial a posteriori, en diferido. No utilización de imágenes a tiempo real, sino un macheo, una comprobación de imágenes de redes sociales con aquellas captadas, por ejemplo, en el lugar del crimen. Ya se está utilizando el denominado sistema ABIS automático de identificación biométrica, que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial establece como sistema de alto riesgo y que, por ejemplo, debe comunicarse a la Autoridad de Vigilancia de Mercado, la CNMC, a la Agencia Española de Protección de Datos, y que, sin embargo, utilizándose ya, la imagen de la izquierda es de una causa mía del juzgado, utilizándose ya, sin embargo, no se ha consultado con la Agencia Española de Protección de Datos. También se utilizaba el reconocimiento facial a tiempo real en el sur de Gales, y Edward Bridge lo cuestionó, un sistema que era capaz de escanear 50 caras por segundo, que llegó a desplegarse en los años 2017 y 2018 y escaneando alrededor de 500.000 rostros. El Tribunal de Apelación consideró del sur de Gales que esta tecnología infringía las normas de privacidad, de protección de datos y leyes de igualdad, debido a deficiencias fundamentales por ausencias de evaluación de impacto, de evaluación de privacidad y de garantías suficientes sobre la igualdad y los riesgos. Y estos sistemas ya han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso Glukin contra Rusia, donde el señor Glukin pretendió protestar en el metro de Moscú con una figura de cartón en tamaño real y, utilizando estos sistemas, fue detenido. El Tribunal de Derechos Humanos consideró que era necesario un procedimiento judicial, un procedimiento penal, situación de delitos graves para estas imágenes y almacenamiento, y que existían serias dudas sobre la ley con ausencia de normas claras, detalladas y ausencia de delito grave, con además una situación particularmente sensible como era esa protesta ideológica. Igualmente en Estados Unidos se ha cuestionado el acceso al código fuente de estos sistemas, si se puede acceder a la fiabilidad de los mismos. Distintos tribunales, tanto el de New Jersey en el caso Francisco Arteaga como el de Estado contra Pickett,
han considerado que se requiere una base racional, respaldada, una justificación en dicha defensa, con además un experto informático, con una salvaguarda de la propiedad intelectual y que esté debidamente justificada. Pasamos al scoring, esa puntuación, evaluación o clasificación de personas, que se da principalmente en China. Se considera de actividad prohibida y llama la atención el que países y democracias totalmente avanzadas como Canadá, pues bueno, se estén planteando cuestionar utilizar esta tecnología. Sin embargo, el scoring no solo se utiliza para control estatal, también se utilizan los sistemas biométricos, en infraestructuras digitales, en tráfico rodado, en suministro de agua, de gas, calefacción, electricidad, la posibilidad en educación, en formación profesional, para empleo y gestión de trabajadores, para analizar y filtrar solicitudes de empleo o tomar decisiones, y acceso y disfrute a servicios públicos y privados. Igualmente, para evaluar, por ejemplo, el otorgar seguros de vida en supuestos de enfermedades, cuestiones financieras o el triaje en servicios de emergencia. El caso Connecticut Fair Housing Center contra CoreLogic es un software, por ejemplo, de selección de inquilinos, donde a una persona por una detención por hurto se le bloqueó el acceso a la vivienda, sin antecedentes penales, puesto que fue absuelto, estando pendiente de juicio plenario. Igualmente, el caso Deliveroo, las plataformas de reparto ya han llegado en Italia a cuestionar estos parámetros, puesto que limitan el derecho de huelga, el derecho de cuidado de familiares, de enfermedad de los Glovers o de los trabajadores y repartidores. Y por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto recientemente sobre el scoring financiero, la denegación de un préstamo hipotecario fruto de una puntuación, considerando en este sentido la sentencia de 7 de diciembre del año 2023, que el juicio de probabilidad generado por una información comercial y comunicado a un banco desempeña un papel determinante en la concesión de un crédito y, por lo tanto, supone una decisión automatizada. Una decisión automatizada que, por lo tanto, el cliente, el usuario, tiene derecho a acceder, tiene derecho a impugnar y tiene derecho a solicitar la revisión. En materia de responsabilidad civil, hemos visto robots que han acabado asesinando en Michigan o en Alemania a personas. Y ya vemos múltiples accidentes de vehículos autónomos. Incluso por los Tesla se han llegado a ocasionar 17 muertos. Quizás las cantidades son inferiores a los fallos humanos, pero siguen siendo de consideración. Voy a ir acabando. El caso Ensrana es principalmente importante porque el señor Ensrana, que ha quedado tetrapléjico, atribuye la responsabilidad del accidente no solo al conductor del vehículo y la compañía aseguradora, sino también a Amazon. Porque estas furgonetas, sus conductores, llevan un sistema que se denomina estar detrás de la liebre. Y es que se les atribuyen a través de algoritmos una ruta con algoritmos de clustering y que se agrupan en función de clientes, ubicación, demanda, preferencias, tiempo, distancia, tráfico, capacidad. Y se atribuye por el demandante el que la falta de pericia y la falta de diligencia en la conducción era llevada por jornadas maratonianas, más de 100 paradas al día, penalizaciones de pluses y tener que estar mirando todo el rato el teléfono, provocando un peligro en la conducción y en la seguridad vial. Propiedad intelectual y protección de datos. Es uno quizás también de las cuestiones más problemáticas en inteligencia artificial generativa. Y es que modelos como ChatGPT reconocen que pueden generar información incorrecta, instrucciones perjudiciales, contenidos tendenciosos y que tienen un conocimiento limitado. No sabemos los datos con los que se han entrenado estos sistemas, pero está claro que a veces fallan lo que se denomina alucinar. Con lo cual es cuestionable que cumplan los principios del Reglamento General de Protección de Datos de veracidad, exactitud, calidad y transparencia de los datos, puesto que no conocemos de qué datos se ha entrenado ChatGPT.
Lo poco que sabemos es que se están recibiendo numerosas demandas por el Washington Post. Elon Musk ha incluso amenazado con demandar a OpenAI y distintas demandas de vulneración de propiedad intelectual por artistas o por editoriales. Veremos, por lo tanto, si estas grandes multinacionales son capaces de aguantar tal número de acciones, incluso colectivas, o si por el contrario nos encontramos ante una aplicación revolucionaria con millones de usuarios, pero cuyo contenido puede ser de baja calidad, inexacto o falso, que fue sustituido hasta que llegó Spotify, como por ejemplo las herramientas de P2P, Napster, Emule o Kazaa. Así, se requiere una IA de manera segura, rastreable, técnicamente sólida, fiable, ética y jurídicamente vinculante y que pueda ser objeto de un control y de supervisión independiente. Para ello se requiere y resulta esencial las condiciones de explicabilidad, auditabilidad y trazabilidad sobre los datos, como he mencionado, con una calidad de los datos, no solo en parámetros de acumulación, sino también de relevancia, actualidad, fiabilidad, diversidad o robustez, sin que se produzcan o minimizando los riesgos de sesgos y de discriminaciones. Y respetando, por ejemplo, la Carta de Derechos Digitales, donde el interesado tendrá derecho a que se motive o explique la decisión administrativa automatizada de un sistema automatizado o inteligente, derecho a solicitar una supervisión e intervención humana o a impugnar aquellas decisiones automatizadas por sistemas de inteligencia artificial en la esfera personal y patrimonial. En el ámbito judicial se está trabajando, así por ejemplo en UNESCO, en guías para prevenir los riesgos y reconocer precauciones, cautelas en el uso de IA generativa, por parte de la Guía de la Judicatura Británica, la Guía de Texto de Uso de IA Generativa en Justicia o la Guía Práctica para el Uso de la Inteligencia Artificial Generativa del Colegio de Abogados de Los Ángeles. Igualmente, respecto al uso de datos en manera entrecruzada e inteligente, el Tribunal Constitucional alemán determinó que el sistema que autorizaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a cruzarlos de manera automatizada vulneraba la protección de datos y la autodeterminación informativa por falta de límites de injerencia de una regulación clara y detallada. Ya entrando en las conclusiones, a la aplicación de algoritmos por instituciones públicas y sobre todo por el Poder Judicial se le exige un plus de diligencia. No solo se ha de cuidar de derechos fundamentales, principios éticos o de independencia judicial, sino también no caer en la discriminación y proteger la calidad del dato. Por lo tanto, todas las herramientas de inteligencia artificial deben encuadrarse en una normativa, deben desarrollarse con precauciones. Igualmente, estos sistemas deberán considerarse como herramientas de auxilio o de apoyo, sin atribuirle un valor determinante ni caer en la sobreestimación y sin olvidar la necesaria motivación judicial o la imprescindible individualización de las sentencias. Además, deberán cumplir con todos los requisitos europeos de procedimientos, autorizaciones, registro, control, revisión, sanciones, con esa transparencia, auditabilidad, explicabilidad, trazabilidad, supervisión humana y gobernanza, con una información accesible y comprensible, garantizándose en todo caso la dignidad humana, los derechos fundamentales, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y el logro del bien común. Dentro de estos supuestos se deberá tener un especial cuidado en el ámbito público y, por lo tanto, todos estos algoritmos que hemos ido viendo junto con otros, como por ejemplo el sistema Bosco del gobierno que viene a ayudar a los beneficiarios del denominado bono social, los algoritmos utilizados por la Hacienda, por la agencia tributaria o igualmente los algoritmos por la seguridad social deben cumplir con todos los sistemas de compliance y de gobernanza. Por último, como conclusión, se ha de tener un proceso de diseño en las herramientas de inteligencia artificial en justicia. Hemos mencionado inversiones de más de 1.000 millones de euros al año. Sin embargo, uno de los problemas
principales y más extendidos es la implantación de soluciones digitales que no suponga una verdadera transformación digital. Estos grandes planes, inversiones, programas, contratos, hitos y fondos no solo deben dedicarse a vender titulares, y esto ocurre a todos los niveles, sino que debe realizarse un análisis de contexto, que se escuchen a los profesionales con deficiencias, sus errores, los fallos, la evaluación, una denominada escucha activa de todos los operadores jurídicos, con unos equipos mixtos y multidisciplinares que aprovechen las experiencias de profesionales relevantes en la justicia. Así lo establece la Carta Ética Europea sobre el uso de inteligencia artificial en sistemas judiciales y su entorno, donde es esencial mantener un debate público sobre estas cuestiones que reúna no solo a los diseñadores de las herramientas, sino también a los profesionales del derecho, consejos judiciales, asociaciones profesionales de jueces y colegios de abogados pueden sin duda contribuir y ayudar a identificar oportunidades y aspectos más controvertidos. Y es que recientemente hicimos una encuesta realizada en proyecto por la Universidad de Newcastle con la Universidad Tecnológica de Dublín y la Red Colaborativa de Investigación Judicial. Y esas reservas de jueces y tribunales en el uso de la tecnología no es por la tecnología en sí, sino que se ve una visión positiva del potencial de estas herramientas. Lo cierto es que las principales quejas eran por problemas técnicos, por falta de soporte presente, por sistemas de videollamada con muchos problemas, con lo cual se explica en una ausencia de calidad de los sistemas, pidiendo una mejor justicia y una mejor calidad. Es decir, el proceso de diseño debe comenzar por el contexto, por recopilarlo, por identificar los puntos débiles, evaluarlo, comprender las necesidades y expectativas y todo ello con entrevistas y participación de todos los profesionales de la justicia. De esta manera, la tecnología debe estar al servicio de la justicia, con herramientas a medida y teniendo en cuenta que el derecho no es matemáticas, no es exacto y las peculiaridades de los tribunales y procedimientos. Una digitalización como ayuda, como complemento y no como sustitución, ni de jueces, ni de magistrados, ni de abogados, y en un sector de alto riesgo que debe cumplir los más altos estándares éticos de cumplimiento y de gobernanza. De lo contrario, será una oportunidad perdida y no supondrá no solo una verdadera mejora o una auténtica transformación digital, sino que se perderá el barco más importante para un hito tecnológico de una mejor, más moderna y eficaz administración de justicia. Realmente asombroso el panorama tecnológico, el panorama jurídico, el panorama humano, el panorama social que nos ha puesto en manifiesto Alfonso en esta brillantísima intervención en la que, como es natural, crece y te doy la más efusiva de las felicitaciones. Es un mundo absolutamente para mí abrumador, apabullante, que desconozco, que lamento que por ley de vida no podré ver sus consecuencias a un plazo razonable, en el que imagino un mundo tan distinto al que hoy vivimos, pero en el que ya estamos en esta materia. No sé si entre los presentes hay alguien que quiera plantear alguna cuestión al conferenciante. Ahí tenemos ya a nuestro compañero Ignacio Alba que quiere hacerla. Yo soy un mero aficionado a inteligencia artificial. Bueno, avanzado, que... Llevo algún tiempecillo, un poco más de un año usándola profesionalmente. Y en primer lugar quiero darte las gracias y mis felicitaciones por la proximidad con la que cada vez que intervienes nos trasladas la necesidad del uso de la inteligencia artificial. Sin decir nombres, por lo menos a 2 magistrados les he enseñado a utilizar herramientas. Yo sé que tú las usas también,
Que eres perfecto conocedor de la guía de Inglaterra sobre las recomendaciones para editar sentencias. En España, ¿qué te gusta más? Maite, Justicio, Perplexity, ChatGPT. Pues, a ver, por ejemplo, Copilot yo lo he estado utilizando, pero la versión privada, la versión familiar no te permite lo que te permite la utilización de la versión business, la versión corporativa. ChatGPT, pues bueno, ahora con el nuevo, es verdad que tira y el Copilot también de lo que es el navegador. Maite.ai, veremos a ver. Justicio no va mal, Justicio está desarrollado por un despacho de abogados y se ha entrenado con el BOE. Yo creo que todavía va a faltar, todavía la de Lefebvre, me han hablado muy bien de ella. Genial, me han hablado muy bien de ella. Bueno, nosotros a nivel judicial lo que necesitaremos, que es lo que siempre digo, cuando se utiliza ChatGPT, aunque sea la versión premium, ellos te garantizan que no utilizan los datos que tú metes, el input, para entrenamiento. Pero claro, te sometes a los juzgados y tribunales de California y existe una transferencia internacional de datos a los servidores de California. Bueno, yo creo que es buena noticia, ha salido hoy en el periódico que Amazon va a invertir, creo, 20.000 millones de euros en data center en España, que es 7 veces el presupuesto del Ministerio de Justicia. Y Microsoft va también a desarrollar un data center en España. Bueno, cuando haya sistemas que estén verdaderamente entrenados con el CENDOG, combinados con también los modelos que nosotros tenemos, y que para, sobre todo, administraciones públicas no suponga transferencia internacional de datos, no suponga someterse a los tribunales de California y que tengan una cierta responsabilidad y se respete el GDPR, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues ese va a ser el cambio verdaderamente radical, que yo creo que tampoco está muy lejos. Para proteger sobre todo la soberanía del dato, que los datos, que las administraciones públicas que lo utilicen, los datos se guarden en España. Como lo veía un compañero tuyo de Alicante en Valencia en enero cuando estaba con Ricard Martínez, acá en el Congreso. Bueno, a ver, yo no compartí del todo mi visión. O sea, la visión de Gustavo fue el compañero. A ver, yo lo que sí, y he incidido en esta ponencia en el tema de transformación digital, y lo he dicho creo bien claro, es que hay muchos fondos en juego, mucho dinero, El Real Decreto Ley 623 está reconocido en el preámbulo, se aprobó por Real Decreto Ley por motivos de urgencia por los fondos europeos, para cumplir unos hitos europeos. Entonces, el tema es que la urgencia nos lleve a unas soluciones digitales que no sean las que nos solucionen a nosotros los problemas, que no sea una verdadera transformación digital. Lo menciono, he pasado un poco, hay que pensar muy bien y decidir lo que se automatiza, no solo porque esté automatizado es mejor, puede mejorar o puede empeorar. Yo creo que en justicia hay que comenzar primero por tareas sencillas y luego ir a una IA generativa de segunda generación con calidad. Porque, a ver, la calidad también la va a dar el reglamento. El reglamento establece un sistema de compliance que en ciberseguridad se calcula que si verdaderamente se cumplieran el Esquema Nacional de Seguridad, las ISOs de ciberseguridad, de seguridad de la información, la 27001, la ciberseguridad se podría mejorar un 20 o un 30%. En inteligencia artificial posiblemente. Cuando yo hace poco que hablé con gente que conozco del sector farmacéutico, ellos decían, cuando tengan un compliance como el sector farmacéutico verán que no se puede sacar 3 ChatGPT en un año, porque nosotros tardamos 5 años en sacar un medicamento. Entonces, bueno, ayer estuve en unas jornadas de Aranzadi y uno de los expertos decía que quizás hay que parar y hay que ralentizar. Claro, la industria no va por ahí. Entonces... Alfonso, yo me voy a atrever a hacer una pregunta, pero ni rozar siquiera el ámbito de la inteligencia artificial ni de la
este avance tecnológico de tamaña envergadura, ni siquiera es una pregunta de tipo jurídico. Me ha llamado la atención en los datos apabullantes económicos que ofrecía al principio la cantidad de millones de dólares en inversiones, las inversiones, las conexiones o la relación que ha hecho con el PIB de determinados países, etcétera. En la enorme preponderancia de Estados Unidos en la materia, que ha situado en un porcentaje superior al 90%. Eso me contrasta con la idea de que en el ámbito industrial, económico y tecnológico, Estados Unidos es una potencia declinante en beneficio de China, fundamentalmente de China, pues también hablar de la India o de Japón. Entonces, tengo esa enorme duda. ¿Es que están desfasados en esa materia? ¿No tenemos datos? ¿Cómo funciona esto en aquel costado del mundo? Bueno, yo creo que China cada vez está emergiendo más, cada vez hay más inversiones. Es verdad que si controlamos lo que es el panorama de inteligencia artificial, tanto en publicaciones, en investigación, en startups, en inversión, el papel americano es preponderante, pero el chino cada vez es más emergente. Y ese 8% es principalmente chino. Pero claro, a la velocidad a la que va China habrá que ver lo que tarda en subir, en llegar y cómo aguanta Estados Unidos, ¿no? Es verdad que también luego el reglamento, hay muchas veces que se plantea si perjudica la innovación la normativa, ¿no? O que Europa siempre va a ir al lastre por el perjuicio de la normativa. Yo considero que esto no tiene por qué ser así, porque si nos vamos al observatorio de la OCDE, hay más de 234 iniciativas legales en todo el mundo sobre inteligencia artificial. Y es más, los primeros en regular la inteligencia artificial, por mucho que presumamos los europeos, es verdad que nuestra legislación es de calidad, es una legislación democrática y con unas garantías que no tiene la China, pero los primeros en legislar en el año 2018 y 2020 la inteligencia artificial fueron los chinos. Eso sí, con los principios del comunismo y de la República Popular China, ¿no? Pero lo que sí va a suponer, creo yo, esta regulación es un estándar internacional que va a ser a través de lo que se llaman normas estandarizadas, los estándares ISO, el que ningún país va a querer exigir más de lo que de la ratio media para quedarse fuera de la innovación y del desarrollo. Es decir, China, el papel que antiguamente ha desarrollado de copiar, de productos baratos, yo creo que en tema tecnológico de inteligencia artificial no lo va a poder desarrollar. No creo que pueda ser un paraíso fiscal tecnológico, porque estamos hablando de sectores de alto riesgo que afectan a derechos fundamentales, a derechos humanos, que preocupan mucho, porque si no, la gente, los consumidores, no se fiarían de esas tecnologías chinas. Y además hay que decir que es el país con mayor número de vigilancia por cámaras y reconocimiento facial del mundo. Y luego ningún país va a querer ni por debajo ni por encima, por supuesto, perjudicar la innovación y quedarse retrasado de manera competitiva. Vamos a ver, hay dos preguntas, veo que tres, pues por su orden, esta señora que no sé el nombre, María José. Adelante, María José. La que he tenido el placer de escuchar. Hay un tema que a mí personalmente me preocupa bastante, aparte de mucho de esta materia, y es, como bien saben, el Real Decreto 6 del 2023 estableció que todas las administraciones públicas, todas, tenían que utilizar sistemas informáticos, incluido inteligencia artificial, que permitiese la interoperabilidad de los datos para utilizar metadatos y utilizarlos luego en esas aplicaciones. No distingue la administración de justicia, nosotros estamos ahí también. Nosotros contamos con unos datos tan sensibles que lo que me preocupa, y por supuesto que están afectados por la protección del dato del artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que con esta previsión normativa se utilicen esos datos en sistemas
como por ejemplo, vamos a poner aquí que a todo el mundo le asusta Hacienda, o bien podemos hablarlo en otro tipo de ámbitos de administración para que luego puedan emitir algún tipo de resolución, evidentemente no decisiones automatizadas, aunque sí ya estamos viendo que ha pasado con Bosco y con otros, y que puedan utilizar ese dato. Yo creo que ahí habría una afectación de derechos fundamentales grave, pero yo no sé si el reglamento protege al ciudadano de que el resto de administraciones tomen los datos sensibles con los que nosotros contamos, porque hay esa previsión normativa. No sé cómo lo ves tú. Bueno, el reglamento yo creo que es buena noticia porque puede ser más una protección del ciudadano contra la administración pública que frente a empresas multinacionales, porque la mayoría de sectores de alto riesgo son o sector público o sectores altamente regulados. Bancario, energético, telecomunicaciones, infraestructuras críticas, son sectores altamente regulados y el resto suelen ser en general sector público, con lo cual es buena noticia. Es verdad que el reglamento no entra en eso, pero hay otras normativas. El Data Act, que sería la ley de datos, el Data Governance Act, la ley de gobernanza de datos, con lo cual están en tramitación y entran dentro de eso, entra dentro también de lo que es el espacio de datos que tenemos nosotros ahora, data.gov, que se busca también el aprovechamiento de los datos públicos para startups, para empresas, por la sociedad civil, por el tercer sector, ONGs, asociaciones. Es decir, se busca dar un rendimiento de los datos públicos, ¿no? A nivel de justicia, los datos de justicia son muy valiosos y de las administraciones públicas. El hackeo al punto neutro judicial ha sido el mayor hackeo que ha tenido la administración pública española, porque tenemos acceso no solo a lo de Hacienda, es que tenemos acceso a todo, al registro mercantil, a los catastros, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a seguridad social, al INS, a todo. Y nosotros podemos saber tendencias, es decir, la utilización de nuestros datos puede ser no solo para justicia, es decir, se podría saber muy bien qué juzgados de España tienen más tasa de pendencia, qué juzgados de España tienen mayor volumen de ingresos, qué juzgados de España tienen mayor tasa de resolución, incluso por número de asuntos. Esto iríamos hacia lo que se denomina la datocracia, es decir, que las decisiones no sean discrecionales de que el político de turno pone un juzgado en su pueblo, sino estén basados pura y duramente en datos, ¿no? Y eso se puede a nivel propio y a nivel externo. Aumento de violencia de género, aumento de inseguridad, aumento de ejecuciones hipotecarias, de concursos de acreedores. Lo cierto es que los datos, al final, quien controla los datos controla la información y la información es poder, ¿no? Y ese espacio de datos, laguna de datos, se está promoviendo, es verdad, desde administración central. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, aunque la competencia sea autonómica, el lago de datos se está promoviendo desde el Ministerio de Sanidad. Y en justicia igual, ¿no? Bueno, pues es verdad que es una forma de poder, eso está claro. Bueno, pues siguiendo el orden en que se han pedido las palabras, Javier López Canta. Se ha hecho un paralelismo entre el ChatGPT y las antiguas plataformas de intercambio de las plataformas B2B tipo Emule. Al legislador iba con la lengua afuera para conseguir restringir que se compartiera contenido protegido a través de esas plataformas. Y dentro de mi desconocimiento me da la sensación de que no tiene esa preocupación con ChatGPT. No sé si es que las fuentes de las que se nutre para entrenarse limitan ese contenido protegido o que al entrenarse se diluyen. No sé qué responsabilidad puede tener un usuario al tomar esa información, porque no sé de dónde se nutre y hasta dónde alcanza. Sé que se nutre de Internet. En Internet hay muchísimo contenido protegido de acceso libre, pero claro, el contenido lo decide el que lo publica, ¿no? En gran medida. Quería saber por dónde ibas con ese paralelismo y esa responsabilidad. Claro, yo creo que el legislador, bueno, no sé, yo creo que va muy rápido. Es verdad que el legislador intenta ir rápido, pero siempre llega por detrás. Esto es, por mucho que corras, el otro va a correr más, ¿no? Incluso, aunque se apruebe el reglamento y se vaya a publicar en el Diario Oficial de la Unión, el plazo de aplicación va a ser de 2 años.
pero se establecen una serie de cláusulas, se establecen unas directrices que regularán los casos prácticos de una manera más concreta en los 6 primeros meses. Se establecen incluso cláusulas según capítulos para entradas en vigor no en 2026, sino en 2027, finales de 2026. Por ejemplo, aquellos sistemas que salgan al mercado antes de la entrada en vigor ya no tendrán el plazo de 2 años, sino que se les aumentará otro año, año y pico, según los supuestos de alto riesgo, porque no es lo mismo salir al mercado con una norma en vigor que adaptarte a la norma en vigor. El legislador da un plazo. ¿Qué pasa? Que me da la impresión de que la industria está acelerando los lanzamientos sabiendo que va a tener más tiempo para adaptarse que si tuviera que salir con ya el reglamento en vigor, ¿no? Y luego, sobre el uso, bueno, pues está claro que ese tipo de plataformas de intercambio de archivos no se penalizaba al usuario, ¿no? Pues aquí lo mismo, no se penaliza al usuario, pero yo tengo la duda de si van a soportar esa cantidad de demandas estos sistemas. Porque si vemos, el otro día lo comenté, si vemos lo que decía Sam Altman, el fundador de OpenAI y el presidente, bueno, pues primero dijo, con esta regulación me voy a ir de Europa. Y luego dijo, no se me pasa ni por la cabeza irme de Europa. Luego dijo, nosotros no hemos entrenado con datos del New York Times. Y luego dijo, el New York Times ha hackeado nuestro sistema y ha obtenido que hemos entrenado con sus datos. Y luego dijo, los LLMs, los grandes sistemas de lenguaje natural, no pueden existir si no existe un entrenamiento con datos protegidos. Y ya la última afirmación es, quizás tenemos que remunerar a los titulares de los datos protegidos. Entonces, bueno, se ve un cambio, ¿no? Y ahí luego, por supuesto, la responsabilidad de los titulares. Quien utilice este tipo de herramientas debe saber que es un complemento, que es una herramienta, que hay que verificarlo, que puede tener fallos, que puede tener sesgos, que puede dar información porque ellos a veces, si le preguntas cosas que a lo mejor no supieran responder, siempre te van a dar una respuesta, sea verdad o sea mentira, ¿no? Entonces. Javier Gutiérrez. Impresionante. Y me impresiona precisamente porque aquí están en juego muchos derechos fundamentales. Y hay un marco de preparación que el Real Decreto que ha estado mencionando, el 817-2023, está operando sin red. Es decir, no tenemos nuestro ordenamiento jurídico en este momento preparado con una ley orgánica que reestructure el funcionamiento y el sistema de protección de todos esos derechos que no me atrevo a poner el límite hasta donde llegan, ¿no? Y de entre ellos hay uno que a mí me parece muy importante, que es el derecho de propiedad y en concreto la propiedad intelectual. Y en estos sistemas tengo la sensación que la utilización de todas esas bases de datos que están perfectamente reguladas no tienen ninguna cortapisa en este momento, ningún límite para poder utilizar indebidamente obras que estén dentro de miles de archivos que durante estos últimos 15, 20 años precisamente nos hemos vuelto locos sistematizando o informatizando, por lo cual el trabajo se lo hemos dejado hecho prácticamente al nuevo sistema, ¿no? Te pregunto, ¿cómo organizar la protección en ese nivel de ley orgánica? ¿Tienes conocimiento de que haya en este momento algún proyecto de este tipo? Segundo, en el ámbito específico de la propiedad intelectual, ¿hay algún trabajo previo, preparatorio de un nuevo marco penal frente a estas actuaciones? Y en el marco civil, ¿hay algún criterio de imputación previsto o que debiera preverse? Y te pregunto cuál crees que sería. Yo ya anticipo que creo que esa ley debería establecer un sistema de responsabilidad civil objetiva, sin perjuicio también de la cuestión de la competencia objetiva por razón del territorio. ¿A quién demando y dónde interpongo la demanda? Vale. Sobre el Real Decreto Ley,
A mí lo que me llama la atención es que es verdad que se establecen, eso mencionaba, ¿no? Decisiones automatizadas, decisiones asistidas, pero no se menciona nada de auditoría, de gestión de calidad, de riesgo alto, de compliance, de gobernanza, de todo lo que he ido mencionando cuando se conoce desde hace años. Este reglamento europeo lleva pues más de cerca de 4 años en tramitación, con lo cual, pues bueno, yo una de las cosas, y además lo hicimos a través, por ejemplo, del informe de la Asociación Profesional de la Magistratura, es que los sistemas que se pretendan utilizar en justicia y en el resto de sectores de alto riesgo tienen que ir adaptándose al reglamento, con un registro de algoritmos, con transparencia sobre la lógica aplicada, importancia, consecuencias, a cuántos ciudadanos afecta, se han auditado, no se han auditado, qué fiabilidad tienen, qué verificación. Eso falta. Yo creo que tendrá que verse. Es verdad que se ha regulado el sandbox, pero tampoco profundiza. Se ha hecho el Real Decreto también de la ESIA, también cuestionable porque la independencia que le atribuye, para mí, me planteo si esa independencia o falta de independencia más bien que le atribuye a la ESIA, si es homologable al reglamento europeo, lo que nos daría para una cuestión prejudicial de si la normativa española es acorde al reglamento europeo. Y luego, sobre propiedad intelectual, bueno, claro, en Estados Unidos la principal demanda, que es la del New York Times, en Estados Unidos pide no solo miles de millones de indemnización, sino que pide que ChatGPT, que OpenAI, deje de utilizar la hemeroteca del New York Times y que en caso en que no se utilice la hemeroteca, que en caso en que no se pueda dejar de utilizar la hemeroteca del New York Times, cese la actividad. Claro, pedir a OpenAI que deje de utilizar la hemeroteca del New York Times, yo no soy informático, hay aquí algún amigo informático ayer, pero por lo que yo sé, es como echar huevos a una mayonesa y luego pretender sacar los huevos. No puedes, está mezclado. Entonces dice, y en su caso cese la actividad. Claro, eso está casi abocado a un acuerdo millonario, salvo si no un cese de esa primera generación de ChatGPT y de IA generativa, porque nos llevaría, por eso se plantea esa quizás comparación con Napster, con Emule y con todo esto. Claro, en Estados Unidos la defensa lo que argumenta es, si no utilizo contenido protegido como se requiere tal volumen de cantidad de datos, no puede existir esta tecnología. Se plantea el denominado uso legítimo. Eso en Europa no es asimilable. En Europa, el reglamento de inteligencia artificial establece específicamente protección de propiedad intelectual e industrial. Se cuestiona mucho el reglamento si es muy duro, pero yo creo que a veces las demandas millonarias en tribunales norteamericanos pueden ser más duras aún, dependiendo, porque incluso por los daños punitivos, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy no hay ninguna regulación ni ninguna iniciativa en este sentido. Yo creo que se está pendiente de las demandas y las resoluciones de Estados Unidos y luego de los posibles acuerdos, que al final fue lo que pasó con Spotify. Una plataforma con la anuencia de la industria donde se remunera a la industria. Yo creo que vamos hacia eso. El marco penal, bueno, a día de hoy hay una iniciativa de Sumar sobre la penalización del deepfake y poco más. Pero es verdad que yo creo que esto habrá que ir viéndolo. Habrá que ir viéndolo, habrá que ir tratándolo, porque estos casos llegarán a los tribunales y, bueno, están ya el caso de las niñas de Almendralejo. Entonces, bueno, sobre todo yo giraría la responsabilidad hacia las empresas. Es decir, que Telegram, lo que pasa es que Telegram, bueno, pues sabemos que tiene la sede social en Islas Caimán y que no hace caso ni a la Audiencia Nacional, ¿no? Pero habrá que ver las plataformas que utilizan este tipo de, que permiten este tipo de usos, pues una posible responsabilidad. Y sobre criterios de imputación no conozco nada, y directrices sí que hay. Sobre responsabilidad civil ya hay trabajos en materia de la Comisión Europea.
hay directrices, hay algún libro, no sé si estaba en uno de los primeros libros blancos de inteligencia artificial. Se resuelve una de las principales cuestiones de los vehículos autónomos es quién responde, claro. Ese es el tema. Bueno, vamos a finalizar este coloquio con no, en este momento acaba de levantarse otro brazo, me ha parecido. Las 3 últimas preguntas, porque nos estamos extendiendo quizás más allá de la cuenta. En primer lugar, Eduardo. Gracias. Alfonso, en primer lugar, enhorabuena. La magnífica posición. Si me surge una duda con respecto a todas las aplicaciones y herramientas y posibilidades que da la inteligencia artificial en cuanto a la investigación, por ejemplo, y poniendo el caso de la técnica de teoría en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, la ley, la imposibilidad de hacer investigaciones prospectivas, que va a crear, por ejemplo, como de los vehículos, y también me lleva la misma herramienta que al final hace esa investigación, hace unos datos, ese sesgo que se ha hablado antes, ese sesgo también puede estar contaminado por cierta discriminación a la hora de esa animación. Claro, al final muchos de los datos lo que produce es inteligencia. La inteligencia no es lo mismo que una investigación criminal. Es decir, la inteligencia raramente se judicializa. Entonces, es verdad que muchos usos se utilizan para inteligencia o información policial y de servicios de inteligencia. Claro, cuando es solo judicializas, pues plantea la problemática prospectiva y sobre todo si no tiene esas garantías de sesgos, de auditoría, de garantías. Bueno, ahí el famoso caso el Loomis contra Wisconsin, que no lo he mencionado porque yo creo que ya es tan conocido y lo conoce todo el mundo, ¿no? Que queda hasta un poco feo. Pero bueno, al final se considera la libre valoración de la prueba, no sobreestimar este tipo de herramientas y, por supuesto, que no sean determinantes. No sé si escuchasteis ya un poco por mencionarlo, el caso del británico que detuvieron en el aeropuerto, o sea, detuvieron al volver del aeropuerto de Heathrow porque escribió en un grupo de Snapchat: soy terrorista talibán, voy a poner una bomba. Saltaron los indicadores, Reino Unido notificó a España, salió un F-18 y le detuvieron por falso aviso de bomba, delito contra el orden público. Le pusieron una fianza de 12.000 euros para libertad provisional por la Audiencia Nacional y ha sido absuelto. Eso fue inteligencia artificial. Eso fueron los selectores de la vigilancia masiva que saltaron y nadie revisó que era una broma, que era un chaval de 20 años sin antecedentes penales y que no estaba relacionado con el yihadismo. La penúltima pregunta o comentario lo va a realizar una persona que lamento no identificar, que está en la última fila. Guillermo, No. Detrás de Guillermo. Yo estoy siguiendo el orden del que se han levantado los brazos. Por favor, la pregunta. Perdón, la voz más alta. Lo primero, de cada uno de los realmente usuarios, proveedores, ¿no? De sistemas de inteligencia artificial. Porque claro, el fin, ¿no? Como bien has comentado, de una inteligencia artificial es dar una ayuda al usuario final que la utiliza. No es una máquina que simplemente, como en el caso que acabas de comentar, toma decisiones por arte de magia y porque ya lo consigue. Entonces, ¿hasta qué punto la responsabilidad es de un desarrollador, de un comercializador, de un usuario final, sabiendo que realmente la decisión la va a tomar el usuario final y en teoría a conciencia o sea? Vale, a ver, el reglamento establece responsabilidad de todos los actores, obligaciones, por así decirlo, del fabricante, importador, distribuidor, del usuario como responsable del despliegue. Es decir, no hablamos de un usuario consumidor y usuario, sino que hablamos de un usuario empresa, de un usuario distribuidor, comercializador, en ese sentido. Al final, a nivel práctico, siempre se va a ir contra el que está más cerca. Es decir, contra la empresa que tiene sede en España o en Europa. Entonces, el responsable, en principio, siempre se va a buscar
al responsable del despliegue, que será en último término el usuario. Pues por último, Yo voy a hacer- Guillermo Orozco. No quería intervenir, pero no puedo dejar de felicitar a Alfonso porque Guillermo aquí, desde la aula de la facultad, yo sabía que esta conferencia iba a ser muy interesante. En cuanto al tema de la propiedad intelectual, Guillermo, si puedes subir la voz un en cuanto poquito. al tema de la propiedad intelectual, que no le llaman creativa, les llaman generativa. Empezaron a hablar de creativa y lo quitaron del medio. Yo pienso que si lo que hace la maquinita de inteligencia artificial es utilizar obras ajenas, sin más, eso es un plagio. Pero si lo que hace la maquinita es crear, generar diferentes, entonces lo que está haciendo es una obra derivada, que está recogida en la ley de propiedad intelectual. Y por tanto, tendría esa cobertura siempre y cuando cuente con la legitimidad que daría la autorización del titular de las obras. En orden de la responsabilidad civil, y precisamente ahora se nos ha complicado esto mucho, porque la sentencia de la Sala Tercera del Supremo, que es muy aficionada a meterse donde no la llaman, pues ahí está una sentencia de responsabilidad civil. Y ahora resulta que ha dicho que el médico que utilice inteligencia artificial en su actividad y ello produzca un daño, el responsable es el fabricante, porque va a aplicar ya la normativa de productos defectuosos que al parecer traerá una directiva. En consecuencia, quiere esto decir que ni se va a acoger al estado de la técnica como cláusula del principio de exoneración, que no va así. En segundo lugar, que el afectado por el daño que ha ocasionado se va a tener que utilizar el criterio de la responsabilidad no por resultado, sino por obligación de medios, que es mucho más difícil de demostrar porque la inocencia, o perdón, aquí la licencia se presume y además imaginaos que responsabilidad civil vamos a lograr de un fabricante chino que ni siquiera respeta la. Y por tanto, aquí tenemos que estar atentos porque el tema de la responsabilidad civil, como bien ha dicho Alfonso, es fundamental. En protección de datos ya se habla de responsabilidad por medio, no por resultado, pero ya se han introducido daños jurídicos. Y yo creo que lo que dice Alfonso es lo aceptado. Solidaridad. Miren, a mí me han producido un daño, me da igual si el daño ha sido por una mala utilización de la inteligencia artificial o por un defecto de fabricación. A mí lo importante es que me ha producido un daño y yo tengo que pedir la vieja responsabilidad insólita. Y el ordenador no permite eso. Lo bueno que la mayoría de los que preguntan son amigos, entonces juego en casa porque pues me tratan bien y ya está. Y Guillermo querido y codirector del máster, codirector de la tesis también, con lo cual estamos todos ya liados. Es que lo comparto. El tema de la propiedad intelectual, pues lo hemos hablado y quien de verdad sabe, pues es Marga, ¿no? Es tu hija y la discusión de las obras derivadas de propiedad intelectual puede ser la inteligencia artificial autor, ¿no? Pues China ha dicho que sí, parece, pero sin embargo Colombia recientemente, no, perdón, México recientemente ha dicho que no. Intentó un abogado que conozco, Gerald García, registrar un poema realizado con ChatGPT y entonces para ese registro le solicitó un apoderamiento al propio ChatGPT. Le dijo, quiero registrar esta obra que has realizado, por favor emíteme un poder a tu nombre. Y entonces ChatGPT le hizo un poder a su nombre. Y él se le presentó y se lo han denegado, ¿no? Entonces, bueno, es cuestionable si la inteligencia artificial puede ser autor y por lo tanto esos derechos, ¿no? Pero hay quien defiende que eso podría suponer un cambio de paradigma total, sobre todo a nivel de derechos económicos. Es decir, lo que este abogado solicitaba era la titularidad de ChatGPT, pero la patrimonialidad, los derechos patrimoniales que le pertenezcan a él, ¿no? Y lo que hemos mencionado un poco de la propiedad intelectual y sobre la responsabilidad civil. Es verdad que cuando se establece un sistema de compliance, lo que se establece principalmente es una obligación de medios y no de resultado. Lo que aquí se pretende es
medidas técnicas y organizativas para reducir, para mitigar los riesgos, pero también identificarlos, gestionarlos, evaluación de conformidad, documentación, registro, transparencia, gobernanza de los datos, es decir, todo eso es una obligación de medios, es como en privacidad, en protección de datos, ¿no? Bueno, en tema de responsabilidad civil, pues vamos a ver, lo que sí es verdad es que yo sí digo que una inteligencia artificial debe ser asimilable a cualquier otro producto y servicio que se pone en el mercado. Y es verdad que lo que se está hablando de lo más próximo sobre responsabilidad civil es la responsabilidad civil de productos defectuosos, que nos vamos a una responsabilidad objetiva, ¿no? Claro, esto también supone seguros de responsabilidad civil, supone que la informática sea una profesión regulada, donde los proyectos estén visados con un colegio, con unas normas deontológicas para aquellos que pues realizan esos proyectos informáticos, con lo cual entramos pues en un escenario que a día de hoy no existe. Bueno, pues la última pregunta me la hago yo a mí mismo y no se la hago al interesado. ¿De dónde sacará tiempo para sacar adelante su juzgado, su familia y su niño? Así que, Alfonso, muchísimas gracias. Enhorabuena, de verdad, porque creo que has tenido una intervención brillantísima, espectacular, como creo que la palabra espectacular la ha utilizado Javier, y por la que todos te estamos muy agradecidos. Enhorabuena.